Este análisis pretende identificar desde la teoría de campo y el interaccionismo simbólico las distintas interacciones sociales que se dan alrededor de la calle La Amargura. Dicha calle está localizada en las cercanías de la Universidad de Costa Rica. Dado a su cercanía a la universidad, este lugar cuenta con un tráfico de personas bastante alto y muchos negocios, dentro de los cuales florecen las interacciones sociales, por lo cual es de suma importancia el análisis de un sector tan cotidiano el cual atravesamos muchas veces sin pararnos a observar. Para la observación tomamos en cuenta un grupo de estudiantes que almorzaban en el restaurante Omar Callá, ubicado a la par de las vías del tren. La teoría del campo es principalmente obra de Kurt Lewin, psicólogo alemán emigrado a los Estados Unidos cuando se produjo el estallido del nazismo. Fue profesor en Berlín y luego en varias universidades norteamericanas. Según sus propias palabras, difícilmente cabe llamar a la teoría de campo teoría. Más exacto es denominarla un método para analizar las relaciones causales y elegir construcciones científicas. Lewin introduce el concepto de espacio vital para definir la totalidad de los hechos que determinan la conducta de un individuo dado en un momento determinado. No se trata de un espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que afecta al sujeto, esté o no esté en su espacio físico. Es decir, que se trata de un ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente su campo. El campo psicológico es una totalidad dinámica que manifiesta el estado relacional de una persona con su entorno social en un momento determinado. Incluye percepciones y motivaciones. Cada situación combina influencias que generan estados de tensión, los que provocan nuevos comportamientos en procura de nuevos estados de equilibrio. La necesidad es la que crea tensiones motivadoras. Siempre que existe una necesidad psicológica, existe en el individuo un estado interno de tensión. Una tensión es el estado de un sistema que trata de alterarse de manera que vuelve a ser similar a la de los estados que lo rodean. La teoría de Lewin es una teoría de la motivación, por lo que define a la fuerza como la causa de las acciones. Al existir una necesidad se produce una fuerza o campo de fuerzas, con lo que se produce una actividad con valencia. El ambiente no se trata del espacio geográfico, sino del espacio que contiene todo lo que le afecta al sujeto, esté o no en su espacio físico. Es decir, que se trata del ambiente de la persona tal como lo percibe subjetivamente su campo. En el espacio vital, en el caso de la observación, este está conformado por un lugar bastante espacioso con varias mesas. Dado que era hora de almuerzo, se encontraba con bastante gente y fluía el ruido de las múltiples conversaciones. El ambiente del restaurante en sí es al aire libre, por lo cual es normal el tránsito de personas por las aceras y vehículos por la calle. Por otra parte, el campo psicológico de los estudiantes se percibe como un campo un poco estresante, ya que al momento de realizar la observación el semestre se encontraba finalizando. Es normal presenciar entre ellos un aire de tensión y preocupación por las evaluaciones. A pesar de esto, los estudiantes se muestran de forma amena entre ellos y a la hora de dialogar con la salonera que les atiende. En el caso del ambiente, como ya mencionamos, se encuentran dentro de un espacio bastante abierto. Los estudiantes comen en una mesa en la que parece no tener molestias y alrededor de ellos no hay mucha gente pese a que estén en hora de almuerzo. Por la acera transita mucha gente y el ambiente social es bastante ameno, ya que abundan las conversaciones dentro del restaurante. Y en la mesa observamos, a pesar de que se encuentran en un estado con ciertos tintes de estrés, se pueden oír cómo van y vienen las bromas sobre su vida académica. Cuando hablamos de la necesidad, podemos identificar en los estudiantes una fuerza impulsora que es la necesidad de alimentarse, además de buscar un momento para distraerse del estrés del semestre, por lo cual esto conviene en una fuerza motivadora con valencia positiva. Lo interesante de la teoría de campo es que esta nos ofrece la oportunidad de destilar los distintos factores que influyen en la conducta de las personas. Al ofrecernos visualizar las conductas y escenarios como un campo en el cual entran acciones distintas fuerzas y motivaciones, es más fácil observar minuciosamente los detalles que entran a regir dentro de las conductas. El otro generalizado es una abstracción progresiva que va de los roles y actitudes de los otros específicos a los roles y actitudes en general. Su formación dentro de la conciencia significa que ahora el individuo se identifica no solo con los otros concretos, sino con la generalidad de los otros, con una sociedad, siendo esto, como sostienen los autores, una fase decisiva de la socialización, entendiendo además
que el lenguaje es el principal vehículo de este proceso. La persona designa al individuo concreto y abarca tanto los espacios físicos como psíquicos para definir su carácter singular y único. El sí mismo es el conjunto integrado de elementos que el individuo construye acerca de este mismo individuo, es decir, todo aquello que del sujeto refiere al mismo sujeto, creencias y representaciones subjetivas como esquemas e imágenes. Los conceptos y esquemas autorreferentes son esenciales para el desempeño del medio natural y social. El yo son los aspectos inteligibles y creativos, mientras que el mí es el conjunto organizado de actitudes de los demás asumidos por el autor. Toda personalidad es una combinación del yo y del mí. Lo que se entiende como universo simbólico se concibe como la matriz de todos los significados objetivados socialmente y subjetivamente reales. Se constituye mediante objetivaciones sociales. El universo simbólico pone cada cosa en su lugar. Ordena y legitima los roles cotidianos, las prioridades y los procedimientos operativos colocándoles en el contexto del marco de referencia más general que pueda concebirse. La internalización es el proceso mediante el cual un individuo incorpora en su personalidad los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad. Por otro lado, la racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia para satisfacer algún objetivo o finalidad. El ejercicio de la racionalidad está sujeto a principios de optimidad y consistencia. Cualquier construcción mental llevada a cabo mediante procesos racionales tiene por lo tanto una estructura lógica mecánica distinguible. La externalización es cuando el individuo pone su subjetividad fuera, o sea, externaliza qué es lo que le pasa. La objetivación logra que la externalización signifique lo mismo para todos los que están afuera. Es socialmente compartido. Hay que tener en cuenta que los significados determinan grupos sociales. La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en su niñez. Por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad y suele ser la más importante para el individuo. Por otro lado, la socialización secundaria es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo de su sociedad. La estructura básica de toda socialización secundaria debe asemejarse a la primaria. Los otros significantes son las personas importantes para el individuo. La identificación es la acción y el efecto de identificar o identificarse. Reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca hacer que dos o más cosas distintas se consideren como una misma. Llegar a tener las mismas creencias o propósitos de otra persona o dar los datos necesarios para ser reconocido. La identificación está vinculada a la identidad, que es el conjunto de los rasgos propios de un sujeto o de una comunidad. Dichos rasgos caracterizan al individuo o al grupo frente a los demás. La identidad es, por otra parte, la conciencia que un ser humano tiene respecto a sí mismo. Se denomina rol al desempeño de una persona en una situación dada. Es la manera en la que la persona demuestra lo que se espera de su posición. Se pueden señalar dos tipos de mantenimiento de la realidad: mantenimiento de la rutina y mantenimiento de crisis. El primero está destinado a mantener la realidad interiorizada en la vida cotidiana y el segundo a las situaciones de crisis. El vehículo más importante para el mantenimiento de la realidad es el diálogo. El lenguaje es un sistema simbólico, es decir, que las palabras son representaciones de ideas. Es importante que la expresión reproduzca fielmente aquello a lo que se refiere y que al mismo tiempo sea entendible, de manera que no se produzcan interferencias que entorpezcan las relaciones. En cuanto al otro generalizado, podemos apreciar el cómo los estudiantes logran abstraer y hacer parte de sí la identidad del ser universitario. Así podemos apreciar cómo los estudiantes se convierten en reflejo de la sociedad global. Además, de cierta forma pasan a tomar este rol e interiorizan las conductas esperadas. La externalización sería esa expresión de las normas internalizadas, lo cual podemos ver en el hecho de que ninguno de los estudiantes se va sin pagar o se levanta a comer las mesas de otras personas, lo cual también está vinculado con la racionalidad. Además, esta externalización se ve reflejada en las bromas que realizan sobre el final de semestre. Y gracias a la generalización, estas se entienden ya que todos se sienten atañados por la misma situación y se encuentran dentro de la misma frecuencia. El yo se ve reflejado en el humor que mantienen entre ellos durante su conversación,
o también podemos evidenciarlo en el cómo siguen trabajando en proyectos que aún deben entregar a pesar del cansancio del semestre. Los individuos que observamos se encuentran dentro de la fase de la socialización secundaria y podemos ver cómo ellos entre sí son parte de sus otros significantes, por lo cual se logra una identificación mutua que es un nutriente esencial de la relación que mantienen en este vínculo. En cuanto al mantenimiento de la realidad, podemos ver cómo el ir a almorzar es parte del mantenimiento de una rutina y la principal herramienta para vincularse entre ellos es el lenguaje, el cual emplean para dialogar entre sí y este a su vez se muestra lo suficientemente entendible como para que todos los miembros de la mesa se identifiquen y comprendan entre sí. Resulta fascinante cómo el interaccionismo simbólico nos permite interiorizarnos más en el individuo, teniendo así una noción más clara de cómo éste aprende e interioriza y a su vez reproduce las nociones impuestas por la sociedad. En cuanto a las conclusiones, podemos rescatar el cómo el uso de estas dos teorías convergen en un análisis aún más rico, ya que nos permiten tener una noción clara del macro y del micro en el que se ve envuelto el individuo.